manera de interpretar temas como las riquezas, las enfermedades, la guerra espiritual, la unción del Espíritu Santo, el poder de las declaraciones, etc. Muy bien, gracias. Hermano, gracias a todos. Como un dúo, pero asincrónicamente. Hay que ser rápido. Hay que ser rápido. Muy pila. Fíjense, lo que estamos diciendo en este párrafo es que realmente el movimiento neopentecostal como tal va adquiriendo su mayor empuje, su mayor fuerza y su mayor proyección a partir de la década de los 80, cuando se pone a la palestra una cantidad de hermanos, líderes y ministerios que realmente están claramente identificados con una serie de pensamientos. No obstante, estos pensamientos no son de los años 80, son mucho anteriores a los años 80, incluso de los años 40, 50 y 60. Por ejemplo, el llamado movimiento de la fe, que eran estos hermanos evangelistas que proponían una manera diferente de ministrar los poderes del Espíritu en cuanto a sanidad, milagros, señales, etc. Campañas de sanidad, donde prometían, por ejemplo, traigan sus enfermos, que el Señor va a obrar. Se hablaba de la fe como un poder sobrenatural que le era dado a la persona para que ella pudiera ver realizado sus sueños, sus expectativas. Tú quieres algo, concéntrate, ten mucha fe, visualízalo, lo que se llamaba el poder de la visualización, y eso Dios te lo va a dar. Entonces, esa serie de pensamientos realmente eran de los 40, de los 50. Pero más adelante se organiza esto que después se llamó el movimiento neopentecostal. Y dice aquí que, aunque tenía ciertos rasgos como el pentecostalismo, y desde ya voy a decir que pentecostal es una cosa y neopentecostal es otra muy diferente. Seríamos muy injustos si pensáramos que el movimiento neopentecostal o que todos los pentecostales pertenecen a este tipo de tendencia neopentecostal. No es así. Más adelante vamos a hablar un poquito de esos elementos que los diferencian. Pero ciertamente sí hay algunos puntos de comparación. Pero ellos trataban temas como la sanidad, los milagros, etcétera, de una manera un poco diferente. También a las iglesias fundamentalistas, o sea, a las iglesias no pentecostales, este movimiento trajo a colación, trajo a flote algunos pensamientos que no eran tampoco típicos. Por ejemplo, el pensamiento de que la pobreza es una maldición y de que la riqueza es una bendición. Eso no era la manera tradicional del pensamiento cristiano evangélico. Entonces el que es pobre es un maldito de Dios, es un desechado del Señor. Ese era el consejo. Igualmente el problema de las enfermedades. El que está enfermo es porque está bajo la maldición del Señor, el castigo de Dios. O en última instancia puede estar heredando de algún familiar anterior algún tipo de maldición o castigo generacional. Tampoco ese era el pensamiento de los cristianos evangélicos. O sea, las iglesias cristianas normalmente no trataban el tema de la enfermedad así. Y, por ejemplo, otro tema que se trajo a colación era el de la guerra espiritual. Los creyentes sí creen en que existe el mal y que Satanás es un ángel caído y que sí tiene a sus órdenes una cantidad de seres espirituales que llamamos los demonios y que está atacando al ser humano. Eso la iglesia cristiana evangélica tradicional sí lo acepta, sí lo cree. Sin embargo, este movimiento trae otro elemento importante a esa tendencia, que es lo que llaman la guerra espiritual estratégica. O sea, hay demonios con nombre y apellido que se encargan de influir sobre pueblos, ciudades y países enteros. Entonces la guerra espiritual ya no es, por ejemplo, orar y prepararse espiritualmente, el desarrollo de la virtud cristiana, de la piedad personal, sino es identificar dónde están esos poderes territoriales, cómo se llaman, si es Santa Bárbara, si es San Antonio, si es, por ejemplo, el Guácharo que está aquí en la entrada de Caripe,
para algunos podría ser ese, un demonio territorial. Entonces hay que identificarlos, hacer como una triangulación, un mapeo espiritual, es decir, un análisis del territorio, ver cómo estos demonios están operando y después que ya yo sepa dónde están y quiénes son, entonces emprendo una especie de cadenas de oración y de, propiamente la guerra espiritual es eso, para ellos, una especie de cadenas de oración constante, vigilia, ayuno, hasta que esos demonios territoriales cesen su poder, sea cortado totalmente. Una vez que ese poder es cortado, ¿qué pasa? Las almas quedan libres, el evangelio es predicado, mucha gente se convierte así. Ese es el concepto más o menos de la guerra espiritual estratégica, impulsado por líderes, por personas que han puesto este concepto sobre la mesa. La iglesia evangélica normalmente no tenía este pensamiento, no lo tenía. Pensaba en demonios, sí, en Satanás también, y que hay personas poseídas por demonios, y que existe también una hueste de ángeles caídos que operan en el mal en contra de la creación de Dios. Pero no había llegado a este concepto de desarrollar una estrategia, por ejemplo, para las misiones, para la evangelización, de atar, porque ese es otro término que se usa, atar a estos espíritus, que era una forma de decir limitarlos para que la iglesia pueda moverse con toda libertad. Temas como, por ejemplo, las declaraciones, el poder que tiene la palabra, que si tú dices algo, eso al decirlo ya tiene la capacidad de transformar el mundo real. Si yo digo, oye, yo me siento mal, yo hoy amanecí un poquito enfermo, ya esa declaración es como que si te atara, es como que si te amarrara a ese pensamiento y por lo tanto tú vas a estar así. Entonces hay que dar puras declaraciones o hay que expresar puras declaraciones positivas, de bendición. Por eso a veces uno saluda a una persona y dice, ¿cómo estás, hermano? Oye, estoy bendecido, prosperado y en victoria. Esas son tres declaraciones, oye, son típicas del neopentecostalismo. Son típicas del neopentecostalismo, ¿verdad? Porque es bendecido, prosperado y en victoria. Lo que quiere decir es que yo me desato de toda declaración que sea contraria a ese tipo de ánimo o de concepto de verdad yo estoy en Cristo, aunque esté en una cama con un cáncer terminal, tengo que declarar salud, tengo que declarar prosperidad, tengo que declarar bienestar. Ahora, una pregunta que uno se haría, y con razón, ¿es eso bíblico? ¿Tenemos sustento en la Escritura para poder llegar a la conclusión que todos estos temas sobre la riqueza, la enfermedad, la pobreza, los demonios territoriales, las declaraciones, las maldiciones ancestrales o que pasan de una generación a otra, tienen realmente un sustento bíblico? Yo creo que algo positivo que ha tenido el movimiento neopentecostal es que ha provocado, ha llevado a la iglesia a estudiar estos temas, porque eran temas que en la iglesia no pentecostal no se debatían, no se discutían, no se analizaban. Uno pasaba de largo, enfocado quizás en un culto sencillo, con una misión de pronto de trabajar por los perdidos, un concepto de la adoración, de la comunión fraternal y del servicio, que no se paraba en estos asuntos. Entonces yo creo que algo positivo que el movimiento neopentecostal ha traído es la revisión de temas que no eran de la agenda diaria de la iglesia evangélica tradicional. Yo creo que ustedes están de acuerdo conmigo que estos temas hay que estudiar. Que no podemos así de buenas a primeras ni rechazarlos como, no, que el Señor reprenda eso, no. Porque pudiera tener algo de razón alguna de esas cosas. Pero tampoco aceptarlos sin analizarlos. Yo creo que ese peligro es peor. Empezar a imitar prácticas, a imitar tendencias o rituales sin profundizar si eso es bíblico o no. ¿Ves? Ahí está el tema. Hay que revisarlo, hay que ser honestos con la Escritura y con la iglesia y no aventurarnos en el extremo de desecharlos a priori y mucho menos de aceptarlos sin un análisis, sin una revisión.